Chapter 1, Grandfather's Quest. As I see it, Grandfather had just 3 missions in his life. His first mission was to try to learn, preserve, and pass down as many of the old skills of survival, tracking, and awareness as possible, and do so by living with the earth with as little as he could. It was not just the practical and physical skills of his people that were important a pesar de que dejó el but of dinero. all the Por ese motivo es peoples que that lived close sus to the restos se earth. encuentran en el centro He sought histórico out en la iglesia de anyone with Jesús. any primitive De su skill, lado derecho, no en la matter esquina, if it came van a from observar un Native American restaurante culture ahí donde or hay from unos some arcos. old Se home conoce con el tradition. nombre del convento. Everything Y en este interested espacio him. había una casa de descanso para la orden de los padres de los Camilos. Esta orden se va a His fundar quest to en try Italia to del find siglo and learn these skills XVIII took por un him from personaje llamado Alaska Camilo to de South Lelis. America, Cuando llegan from the aquí a la East Nueva Coast España, to the West pues Coast van a of tener en ese America. espacio esta casa donde He van a wanted to venir learn a skills descansar. that could be Y ese lugar used era in famoso any porque ahí brotaba un any ojo de weather agua. condition, Y decían que el and in agua que de any ahí salía terrain. tenía cualidades Most of curativas. all, he wanted to know what skills would become universal to all places and situations. So too he would learn the skills known both by men and by women. Grandfather could see that these ancient skills were being lost to modern man. To him, these skills were the doorway back to the earth and to the ultimate freedom from society's strangling grip. Porque le They were a pertenecía al way to empresario fulfill Diego one's de Frisac. purpose for being Le suena el born nombre de on Diego de earth, to Frisac. make things better for ¿Con quién se future le relacionaba Diego de generations by Frisac? caretaking. Exactamente, con Jesús The Arriaga, survival mejor skills conocido were como a Chucho el tool that Roto. would end the Esos struggle personajes van a between ser man los and protagonistas nature, where de there was una no radionovela longer que se any mantuvo clash, al aire but a cerca de 11 perfect años. balance. Si en la actualidad quisiéramos It escucharla is de through these principio a ancient fin, skills en menos de that la man mitad del can tiempo make que a estuvo al home, aire, wilderness, tendrá que real transcurrir garden, de 2 a the 3 años, whole pero se struggle tendrá que is escuchar final. sin interrupción. Los So the preservation 365 and días use del of año, these las skills 24 horas del became día. his first Así es que quest, si a algún día quest padecen de insomnio y tienen un buen método para conciliar el sueño, ponerse a calcular His second cuántos quest capítulos en total was to tuvo preserve Chucho el the Roto a ancient lo largo spiritual wisdom, not de 11 only años. his people, Si les gustan las anyone operaciones un poco más close to difíciles, pues entonces pueden He did calcular not seek cuántos the capítulos things por that día podríamos escuchar, teniendo en cuenta que cada capítulo sin comerciales duraba aproximadamente 25 minutos. Y bien, He desde was finales determined del to siglo find, XIX, Coyoacán preserve, se va a and pass colocar down spiritual como la wisdom cuna cultural e intelectual de la ciudad. Por este motivo es que He aquí hay sought a una variedad dynamic de communication museos y también de with centros nature. culturales. Hay un museo que se va a confundir con otro que está en el centro histórico, quizás por la He knew palabra that popular, living in nature ya on que a el que está physical en el level centro es was el but a Museo small part. de Arte Popular y el que está aquí en Coyoacán es el Museo Man Nacional had de to las go Culturas deeper than Populares. just the flesh, Este otherwise museo lo van a man's comenzar a existence observar a in the mis world of espaldas de nature su would lado still derecho en la be fachada de color naranja. separation. Va a ser fundado en Without spiritual 1981 skills, por un man antropólogo could become social one. llamado Guillermo Bonfil Batalla. Él va a tener la idea de crear este sitio para rescatar, estudiar, pero sobre todo difundir las prácticas culturales de los pueblos indígenas, ya que él decía que a lo largo de la historia siempre se había hecho a un lado a este sector de la población. Por ese motivo es que también él escribe una obra llamada México Profundo, donde analiza las circunstancias en las cuales han estado estos pueblos. Y nos vamos a acercar hacia lo que es el Jardín Hidalgo. En este espacio a su izquierda van a observar una escultura del padre de la independencia, del cura Miguel Antonio Gregorio Ignacio Hidalgo y Costilla Mondarte Gallardo Villaseñor. Es una obra de Luis Arias y en los años 90 se va a colocar en ese espacio. De color amarillo está el edificio legacional. Es un edificio que se va a construir en 1755. Se va a colocar sobre los terrenos donde estuvo el ayuntamiento que Hernán Cortés mandó a construir, con lo cual le dio la categoría a Coyoacán de ser la capital provisional de lo que sería el virreinato de la Nueva España. En ese espacio hay unos murales del artista Diego Rosales donde se representan los temas
de la conquista y el martirio de Cuauhtémoc. Donde están los murales de Diego Rosales, pues viene siendo el registro civil. Ahí en 1929 contra el matrimonio Frida Kahlo y Diego Rivera, pero también ahí en 1985 se casa el señor Abraham. Así es que Coyoacán pues tiene muchas historias que contar. De su lado derecho van a observar lo que es el templo presbiteriano Getsemaní. Es un templo que se va a crear en los años 30, va a tener un estilo inglés, aunque la forma que tienen los arcos también hace referencia a un estilo medieval, ya que en aquellos tiempos todo lo que terminaba en punta y tenía una altura considerable, se decía que le daba un acercamiento al hombre hacia Dios, porque Dios era el centro del universo. Otro lugar famoso dentro del centro de Coyoacán es el mercado. Por ahí dicen que para conocer un lugar hay que conocer su mercado. Entonces, ustedes que pueden, vengan a conocer los productos que se ofrecen en el mercado de Coyoacán. Vengan a conocer las artesanías que hay en el mercado que está enfrente del Jardín Hidalgo, o los antojitos que se pueden disfrutar en el mercado que está atrás de la iglesia de San Juan Bautista. El mercado que está a su derecha fue diseñado por uno de los arquitectos más sobresalientes que tuvo México en el siglo XX. A ver, yo les digo su nombre y ustedes me dicen qué edificios diseñó. Yo les digo el nombre de los edificios y ustedes me dicen el nombre del arquitecto. Si no, yo les digo los dos, no hay ningún problema. A ver, diseñó el mercado de Azcapotzalco, La Lagunilla, San Pedro de los Pinos, la Facultad de Medicina en la Ciudad Universitaria, diseñó el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, también el Estadio Azteca aquí en la ciudad, el Museo Nacional de Antropología, la nueva Basílica de Guadalupe. Fue fundador y primer rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, y por ahí dicen que también diseñó el logotipo de Televisa. Entonces algún defecto tendrá que tener en su currículum. ¿No le suena el nombre? ¿No? Va a ser Pedro Ramírez Vázquez. Él va a ser el que va a diseñar este mercado, y algo que él pensaba es que decía que la arquitectura tenía como tarea principal no solamente el embellecer a la ciudad, sino que la tarea principal de la arquitectura era crear edificios que fueran útiles para las necesidades que tuviera la población. Entonces yo creo que por ese motivo va a ser un personaje importante, ya que han pasado los años y se ha ido perdiendo de vista justamente el objetivo, que es que esos edificios pues sean útiles. Y bueno, pues va a ser inaugurado aquel mercado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, 15 de abril. Cuando Infante muere, se venden 383,000 diarios anunciando la muerte de este personaje. En una época donde el nivel de analfabetismo era demasiado elevado, pues realmente es una suma sorprendente de diarios vendidos anunciando su muerte. Pues para así como cerrar el comentario con Pedro Infante, justamente ayer acaba de fallecer una de las actrices que participó con él en una de las películas más famosas, que por ahí dicen que él no era el protagonista y que fue algo que nunca le perdonó Chachita. ¿No? Cuando aparece en los créditos se dice que Pedro Infante apenas empezaba a formarse como actor. Él todavía no era así como que tan reconocido, y en la película de Nosotros los Pobres y toda la trilogía, quien era digamos el personaje principal justamente era Chachita, pero después Pedro Infante comienza a tener esta fama y entonces Chachita pasa a un segundo término, y por ahí dicen que nunca se lo perdonó. Bueno, pues lo que es la Colonia del Carmen pues, va a ser un espacio donde conforme fue pasando el tiempo también fueron llegando personajes con una ideología de izquierda. En enero de 1937 en esta colonia se va a recibir a un personaje de reconocimiento internacional. Va a ser un ucraniano, fundador del Ejército Rojo, participante importante en la Revolución de 1917. Además, yo digo que era inteligente, guapo y carismático. Ya claro que no soy malinchista, pero sé que si viviera Frida Kahlo y Natalia Sodova me darían mucho. Ese personaje va a ser Lev Davidovich Bronstein. Diego habla con el presidente Lázaro Cárdenas, le explica la situación de León y de su esposa Natalia, y Cárdenas le recibe en México. Cuando llegan aquí a la ciudad,
En un principio habitaron en la Casa Azul, ahí estuvieron cerca de Grandfather 2 preferred años, to hunt pero alone. después por diferencias ideológicas hacia Diego Rivera, este matrimonio tuvo que dejar Londres y mudarse a Viena. Pero como estaban en la misma colonia del Carmen, no se fueron tan lejos, se fueron a unas cuantas cuadras. Van a llegar a una casa que está a un costado del museo que observan a su derecha. Este es el Museo Casa de León Trotsky, que es un museo que se va a inaugurar en 1990 con motivo del 50 aniversario luctuoso de este líder revolucionario. Alberga el Instituto del Derecho de Asilo y es la entrada que nos permite conocer la casa donde habitó los últimos 15 meses de su vida. Van a observar a su derecha que hay ventanas que están totalmente cubiertas, hay otras ventanas que están cubiertas a la mitad. En la parte alta, en los extremos, hay torres de vigilancia. El balcón que da hacia la calle de Viena se tapó por completo. Hago la aclaración de que no lo tapó Natalia para evitar que Frida Kahlo le viniera a dar serenata por las noches a su marido. Porque ven que por ahí cuentan las malas lenguas que mientras Natalia alimentaba las gallinas, dicen que León Trotsky le endulzaba el oído a Frida. Esa casa va a tener esas características porque ahí va a sufrir un atentado dirigido por el muralista David Alfaro Siqueiros. Siqueiros va a llegar la madrugada del 24 de mayo de 1940. Llega con un grupo de 20 personas, miembros del Partido Comunista Mexicano. Cuando Trotsky está aquí en México, pues se va a fundar las bases para crear la Corte Internacional, pero va a ser acusado de ser un falso comunista. Los miembros del Partido Comunista Mexicano pues van a ser seguidores de José Stalin. In both language and sign he was ignored, and so for a long time they each stared at each other. Grandfather said that he was at once both fascinated and fearful. Instinctively, however, he knew that the Ancient One was a messenger from the bright vision, not from darkness. The spirit then approached Grandfather. In his right hand he held the ancient headband of the Scout Society, and in his left hand he held... Una herida de 7 centímetros le provoca una severa hemorragia y va a ser la causa de su muerte. Fallece un 21 de agosto de 1940 a la edad de 64 años y por orden testamentaria su cuerpo fue incinerado y las cenizas se colocaron en el jardín de aquella casa. En 1962, cuando fallece su esposa Natalia, gazing at Grandfather as he held the gifts in his outstretched hands. Slowly, feeling the powerful force of the medicine items he held, Grandfather drew them in and clutched them to his chest. His motion was the symbol of accepted gift and spiritual possession. At this sign of acceptance, the Ancient One smiled, nodded slightly, then made the sign for 10 winters, 10 years. La medicina porque quería encontrar la cura para la enfermedad de la poliomielitis, que es una enfermedad que adquiere a la edad de 6 años. En los años 20 va a ser una de las 40 mujeres dentro de una población de 200 hombres que estudiaba medicina en la Escuela Preparatoria Nacional. Pero en septiembre de 1925 sufre un accidente que cambia por completo su vida. Ella venía a bordo de un autobús y a la altura de San Antonio Abad, por donde comienza la calzada de Tlalpan, este autobús fue embestido por un tranvía que iba hacia Xochimilco. El impacto que tuvo el choque hizo que uno de los pasamanos le atravesara la columna vertebral y parte de la matriz. Por ese motivo es que Frida no pudo tener familia. Se tuvo que someter a una operación. Después tuvo que estar 9 meses en cama y cuando ella está en recuperación se da cuenta de que las visitas empiezan a disminuir con el paso del tiempo y entonces le pide a Guillermo unas pinturas que ella tenía. Guillermo le adapta un caballete a su cama. Matilde, su mamá, le pone un espejo en la parte alta de la cama y le dice: no te puedes levantar, pero por lo menos así te puedes ver. Y de esa forma Frida comienza a pintar. La mayoría de sus obras fueron autorretratos. He made the sign for 60 winters and gestured toward Grandfather. The mountain lion arose and leapt across the creek to Grandfather. With an uttered sound, the lion passed to Grandfather the ancient medicine of the traveler, while across the riverbank the Ancient One pointed the directions. Motioning to the east, the spirit and the lion faded into the shadows. Grandfather looked toward the eastern horizon where the spirit had last pointed,
and there, in a cluster of pines, stood a young white coyote, but it too faded from view, vanishing into the moonlight. Grandfather was even more shaken. Greater questions fell around him. Try as he might, nothing seemed to make any sense. Grandfather stayed in this sacred place for 4 more days, waiting for explanations, searching for answers. Perhaps there would be yet another vision. Cuando él compra el rancho Panchacola, pues le va a dar el nombre del rancho Arboretum, y en 1901 donó 1 hectárea de este rancho para dar lugar a este espacio. En 1907 llega el presidente Porfirio Díaz, conoce este lugar, escucha la importancia que tenía para Miguel Ángel de Quevedo y él lo va a nombrar primer reserva forestal del país. Va a ser un espacio donde al año se llegaban a sacar poco más de 2 millones de árboles y de aquí se llevaban al centro de la ciudad para comenzar a crear parques y jardines, ya que con todas las transformaciones que tuvo la ciudad a principios del siglo XX, pues ahora Maxcoa van a formar a lo que era el río Churubusco y corre de su lado izquierdo en el espacio que hay entre los árboles. Por ese motivo es que a Miguel Ángel de Quevedo se le conocía con el mote de el apóstol del árbol y por eso se dice que en ningún otro lugar como en México hubo un apóstol como él. El río de la Magdalena va a pasar por debajo de un puente colonial que se conoce con el nombre de el puente Panchacola y pasa por detrás de una capilla que ahorita van a observar a mis espaldas en el lado izquierdo, que se construyó en el siglo XVIII. Está dedicada a un santo franciscano, protector de los pobres, intercesor en los casos difíciles. Ayuda a encontrar las cosas perdidas, pero es más famoso porque ayuda a encontrar a las jóvenes solteras pareja. Por eso dicen que antes estas mujeres venían a rezar con mucha devoción o con mucha desesperación sobre la edad que tuvieran. San Antonio, dame un novio. Pero como San Antonio de Padua siempre ha estado muy ocupado y los jóvenes no tenían tanta paciencia, pues aprovechando que estaban en este lugar, también le rezaban a otros santos para ayudarle a San Antonio a encontrar un buen candidato. Y entonces rezaban algo así: San Antonio, dame un novio. San Clemente, que sea decente. San Fulgencio, que no sea necio. San Fidel, que me sea fiel. San Diego, que no sea mujeriego. San Benito, te encargo que no esté feíto. San Ignacio, que no sea borracho. San Pantaleón, que no vaya a ser gruñón. Y San Alejo, por lo que más quieras, que no sea viejo. Ahora entienden por qué había tanta mujer soltera. Diría San Antonio, está bueno el encaje, pero que no sea tan ancho. La capilla de San Antonio Panchacola abre los lunes a las 6:30 de la tarde y sábados y domingos a las 8:30 de la mañana. De su lado derecho están los terrenos donde se encontraba la casa de descanso de Miguel Ángel de Quevedo. Desde los viveros hasta acá daba el rancho Arboretum. A partir del 2012 aquí se encuentra la Academia Mexicana de la Lengua y es un lugar donde viven cerca de 510 árboles y 43 de ellos son considerados de especie exótica. A un costado, en la casa de color naranja, se escribieron los artículos de protección del medio ambiente. Por eso es que hay una placa que da la Sociedad Forestal Mexicana en reconocimiento a Venustiano Carranza por haber hecho esta labor. La Sociedad Forestal Mexicana en los años 40 consiguió que a un tramo de lo que era la calzada, lo que es la calzada de Tasqueña, se le diera el nombre de Miguel. For another 10 winters and seek the path of the shaman and healer. And finally, Coyote told him he would have to leave his people and wander alone for 60 more winters, seeking vision and knowledge until his vision was reality. Grandfather's spirit soared at the thought of becoming a scout, and he felt greatly honored that he had been chosen for the path of the shaman. But his heart was sad at the prospect of having to leave his people and his home. El nombre así se lo dejó. Quien sí vivió ahí fue Octavio Paz. Ahí vivió de 1997 a 1998 y a partir del 2008 ahí se encuentra la Fonoteca Nacional, conocida con el nombre de la Casa de los Sonidos de his refusal. A man not living his vision is living death, unless there is a question that the vision was a trick of the mind. The vision should never be altered. But the sacred items I hold are real, and so
the vision is real. Coyote went on to explain that Grandfather's calling was from the Creator, and its undertaking was necessary for the overall vision of his people and for the earth. That although por más alto que sea el cielo en el mundo, por más hondo que sea el mar profundo, no habrá barrera en el mundo que mi amor por ti no venza. Este bolero se llama Obsesión y yo se lo recomiendo en la voz de Javier Solís. Así es que si quieren volver a escuchar el audio de estos programas, pues pueden visitar la fonoteca. Abre de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita y tanto el Museo de la Acuarela como la Casa Alvarado pues son uno de los lugares donde van a encontrar los más bonitos jardines aquí en Coyoacán. De su lado izquierdo, en la fachada de color amarillo, esto era una estación de tranvía, ya que por esta calle pues pasaban los tranvías eléctricos. Por aquí circulaban de 1900 a 1954, que es cuando los tranvías se hacen un poco más amplios y entonces se les dificultaba transitar por esta calle angosta. En aquellos tiempos la gente tenía que pagar de 5 a 30 centavos dependiendo la distancia que fuera a recorrer. Había un servicio express que iba de Coyoacán al centro histórico, tenía 8 paradas y el recorrido se hacía en 1 hora. De su lado derecho está la Casa de Cultura con sus reyes. A shadow living on pure sunshine and air, survival and the ability to face any environment without the need of any supplies were skills essential to the scout. Thus, the many skills of survival and the philosophy behind them became Grandfather's first priority. It was only through survival that a scout learned to become one with the landscape, to find refuge in the most rugged terrains. Y en la actualidad lleva el nombre de Francisco Sosa, en reconocimiento a un biógrafo, historiador y periodista importante de finales del siglo XIX. Este personaje se reunía dentro de este barrio con otros intelectuales como Justo Sierra, como Manuel Paino, Manuel Gutiérrez Nájera, Vicente Reina Palacio, y aquellas reuniones le dieron la fama a Coyoacán de ser la Atenas de México. Este personaje habitó sobre esta exposure. He seemed to flourish. He could live where no one else could. He could travel at great speeds and over great distances where even the animals faltered. His skill was unparalleled by any tribal member, and even the noted elders marveled at his ability. Once the survival skills were mastered, he was then led to the art of tracking, stalking, and awareness. Absolute proficiencies in these skills, the ability to move silent and unseen across landscapes with little cover, the ability to observe all things at a glance were essential to a scout. Tracking, stalking, and awareness are never separated, but rather viewed as a whole, a sort of continuum in which one is dependent on the others for absolute precision and perfection. These skills, como el muro no se quitó, don Victoriano tampoco frenó, chocó en la barda. A él no le pasó nada porque los carros no avanzaban más de 30 kilómetros por hora, pero yo no sé si de coraje o para evitar un futuro accidente, mandó a quitar las bardas, dejen el recuerdo a los arcos, él desaparece al atrio y él es el que va a crear lo que es el Jardín Centenario, que es el que van a observar de su lado izquierdo. Al centro, en los años harder than the elders pushed him, always holding his vision as a driving force, always trying to live up to and beyond the expectations of the elders. He stalked without ceasing, slipping unobserved in and out of camp. He tracked, stalked, and ultimately touched all manner of animals, moving as if composed more of spirit than of flesh. He added danger to his test by stalking powerful animals where one mistake could cost him his life. Finally, he stalked and tracked the camps of others, hostile tribes, cavalry, and settlers. He pushed his skill to the limits of mortal man, traveling alone, open ground, never observed in form or in track by his enemies. Truly, he lived up to his name as the one who stalks wolves. It was the awareness lessons and tests, however, that were of paramount importance. For Grandfather, for the scout, awareness of all things close and afar were essential both to his own personal survival and to the survival of his people.
It was the Scout's awareness that kept his people safe. So Stalking Wolf pushed himself to observe at all levels, not only on the physical, but also on a deeper, encompassing spiritual level. Eventually, his skills transcended the mere senses, and he began to reach beyond to the force of life itself. The confluence of physical sensing and spiritual awareness was eventually so complete that he could tell when something was moving far off in the distance beyond the limitations of his physical senses, but he was often at a loss to explain how and why. Complete awareness became for him a state of being. It was said of him that if a feather dropped from a bird several miles away, Grandfather would know about it. This keen level of awareness that Grandfather developed began to break down the distinction between the inner and outer dimension, creating a oneness of self where nothing happened that he could not feel. Then came the training that Grandfather hated, but had to learn: the kill. The mark of a good scout was the ability to become invisible, to be able to get in and get out of situations without being detected, but sometimes his life depended on his fighting ability. Grandfather abhorred warfare and the pain and slaughter that went with it, but he learned its skills just as well as he had those